San Francisco de Quito, qué gustazo enorme. ¿Qué tal, Luisa? Si arrancamos rápidamente este diálogo con nuestro primer invitado. Cómo no, y con algunos temas de interés en lo relacionado al manejo de la economía y finanzas y las perspectivas económicas y de cómo el gobierno está manejando estos temas que son de tanto interés y de preocupación de los ecuatorianos. Un gusto saludarlo. Quisiera precisamente preguntarle desde su respetable punto de vista a nuestro invitado, ¿cómo ve el panorama económico y si las leyes económico urgentes aprobadas en la Asamblea Nacional dan luces de lo que podría ser ya un derrotero de hacia dónde van las finanzas, habida cuenta de que, como todos conocemos, también a partir del 1 de abril comenzará a regir el incremento del IVA a un 15%? ¿Permitirá todo esto poder afrontar y resarcir el impacto del gran déficit fiscal que tiene el Ecuador? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, siempre muy contento de estar aquí. A ver, hay que tomar en cuenta siempre el punto de partida con el cual el presidente Daniel Noboa recibió la crítica situación de las finanzas públicas. Si bien es cierto, previo o durante la pandemia, la crisis fiscal se profundizó, el equipo económico de ese momento hizo un gran esfuerzo por mantener a flote a la economía, reduciendo el gasto y al mismo tiempo trayendo recursos de los multilaterales. Es por eso que no se cayó de la dolarización. Era una crisis que nunca antes había sido vista en la historia republicana del Ecuador, pero se logró salir, ¿no es cierto? Entonces, se mantuvo una época transitoria ya en el gobierno del presidente Lazo, en donde inclusive se aumentaron impuestos para seguir equilibrando la situación y hacer que las finanzas públicas sean más sostenibles. Lastimosamente, en el último año del gobierno de Guillermo Lazo, lo que sucedió fue que se eliminó una reforma tributaria, la cual disminuyó los ingresos fiscales que tenía y se aceleró el gasto público. Y eso, adicionado a que se tuvo un manejo de caja bastante cuestionable en el sentido de que no se provisionaron recursos, se entregó al siguiente gobierno una situación bien caótica y muy complicada. ¿Okay? Partiendo de ese punto, el gobierno empieza a tratar de fondear la caja para lograr liquidez, es decir, pagar sueldos y salarios, pagar bienes y servicios, pagar los bonos, transferir a la seguridad social, transferir a los gobiernos autónomos descentralizados, y en miras de sostener esa operatividad del Estado, manda la primera ley. Y esa primera ley lo que hace es darle flujo a la caja fiscal. No es para crear impuestos, sino lo que hace es darle flujo y anticipar los impuestos de las empresas para seguir fondeando la operatividad de la caja fiscal. Luego se manda una ley energética, que básicamente tiene sus bemoles ahí, y finalmente se manda esta ley del IVA. ¿Okay? Pero esta ley del IVA se asume que es para recaudar ingresos que financien el conflicto armado interno que vive el país. Pero yo creo que tiene un segundo trasfondo, y ese segundo trasfondo es ir con una acción previa para lograr suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lograr suscribir el programa para que nos ingresen más recursos e inyectar más liquidez. ¿Qué es lo que ha pasado? Desde la época del correísmo, el gobierno y la economía ecuatoriana se ha basado en el gasto público. Entonces, el momento que el sector público empieza a tener problemas, toda la cadena y toda la economía se empieza a contagiar y el hecho de que no se paguen salarios, no se paguen proveedores, etcétera, lo que ocasiona es un corte en la cadena de pagos. Y al cortarse la cadena de pagos hay un efecto dominó para el resto de sectores de la economía, pudiendo darse un contagio a la economía real. Y eso es grave. Por eso es que las perspectivas de suscribir un acuerdo con el fondo es para traer recursos no solo del Fondo Monetario, sino que eso da un marco más amplio para traer recursos del BID, de la CAF, del Banco Mundial, y eso permite inyectar más recursos a la economía y dinamizarla. Ese es el principal objetivo, pero de ahí no es que se corrigen las finanzas públicas, no es que se corrige esta grave situación de déficit solo con las leyes económicas urgentes.
hay Rodrigo, que hacer un trabajo adicional por el lado del gasto también. podríamos decir entonces que analizando ese trasfondo al que usted hace referencia, que sería la verdadera intención, el poder lograr ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y obtener nuevos recursos o recursos frescos de otros organismos multilaterales, podría también ser contraproducente, puesto que definitivamente creo que todos estamos muy preocupados frente a la posibilidad de que ese incremento al 15% pudiera ser no temporal, sino perpetuarse. Uno, y dos, ¿hasta qué punto aquello e incluso el hecho de que pudiéramos recibir esos recursos por parte de organismos internacionales van a propender a un crecimiento económico y en qué niveles? La última vez que conversé con el presidente de la República, él aspiraba que el crecimiento de la economía pudiera bordear el 2% y algo más. ¿Usted cree que lo logre? A ver, contestando de atrás hacia adelante. La proforma presupuestaria que se mandó a la Asamblea Nacional constaba un crecimiento económico del 0.8% en el año 2024, es decir, no llegamos ni al 1% de crecimiento. Entonces, eso ya dista o se marca un distanciamiento de esa perspectiva, ¿no es cierto? ¿Y por qué es? Porque justamente no se va a lograr traer, o solo esa acción de traer recursos no significa que automáticamente se va a generar otras condiciones para crecer en términos económicos. Tiene que generarse más empleo, tiene que generarse más confianza, se tiene que atraer inversiones, se tiene que aumentar y facilitar el comercio, etcétera. Pero lo más importante acá, y contestando ya a la primera pregunta sobre la preocupación de que el IVA no sea temporal, sino sea permanente, yo creo que esa probablemente puede ser uno de los acuerdos que se llegue con el Fondo Monetario Internacional, en el sentido de que garantizar sostenibilidad es aumentar los ingresos al fisco de manera permanente. Ahora, un planteamiento que el Estado podría proponer como alternativa sería la reducción del gasto. ¿Okay? Al reducir el gasto, se puede también lograr, es el equivalente a la generación de más ingresos. Sin embargo, lo que hemos visto es que hay intenciones, se está estudiando alternativas de reducir el gasto, pero no hay nada concreto todavía. Y eso requiere un poco más de celeridad y esfuerzo. Y claro, entramos en una campaña electoral en donde siempre va a ser antipopular y no va a ganar votos o no va a sumar votos el hecho de que se empiece a hacer ajustes dentro del sector público, por todas las implicaciones que implican, porque se puede reducir instituciones, optimizar personal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la gran preocupación, que el gobierno no plantea también alternativas de optimización y mejor uso del gasto fiscal. Lo más probable es que en el mediano plazo, es decir, de aquí a unos 2 años, unos 3 años, ese aumento temporal del IVA no sea temporal, sino sea permanente. Es definitivamente una posibilidad. Sí, estimado Rodrigo, no sé a quién le doy el uso de la palabra. Mauricio, por favor, adelante, tú continúas con la entrevista. Gracias por responder a mis interrogantes, estimado Rodrigo. Encantado. Estamos con Rodrigo López, catedrático de la Universidad de San Francisco de Quito. Estaba escuchando atentamente sus respuestas. Y en ese sentido también, evidentemente, la primera duda que me salta es si efectivamente podría perennizarse el impuesto del 15%, siguiendo la pregunta de Luisa, porque entiendo que para ello se necesitaba un informe previo del Ministerio de Finanzas, pero me parece que había un candado para que no sea permanente. Por favor, acláreme esa parte, porque creería yo que no podría ser perenne. Sí, a ver, lo que hace el planteamiento, la ley, es que le da la atribución al presidente de la República de aumentar 2 puntos porcentuales con un dictamen presupuestario favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Si es que eso se cumple, se puede dar el aumento temporal del IVA, ¿ok? Pero es temporal. La ley en este momento es que ese 2% adicional sea temporal. Pero nada exime que luego de unos 2 años, en unos 3 años, volvamos nuevamente a la discusión de que mediante una nueva ley
probablemente económica urgente, se cambie esa opción a que sea permanente. Pero eso va a requerir otra normativa, otra ley. Ahorita lo que está aprobado es que eso sea temporal. Aclarada mi duda en ese sentido. Y ahora lo otro, usted hablaba un poco de algunas medidas que pueden que sean necesarias, pero que no son populares y que difícilmente las va a tocar en este interín. Una de ellas es la focalización del subsidio, Ajá. por ejemplo, de los combustibles, que sabemos, bueno, o al menos creo que buena parte del país sabe que es necesario, pero que tiene un costo o un riesgo de costo político muy alto. Y tomando en cuenta de que se aproxima o estamos relativamente cerca de una contienda electoral en la que ya el presidente Daniel Noboa ha esbozado o ha indicado de que sí tiene intenciones de volverse a postular, difícilmente la va a tomar, Rodrigo. Sí, sí, o sea, en la medida, y luego no solo es entre el tema de la consulta popular, que es la contienda electoral más inmediata. Luego, a la vuelta de la esquina están las elecciones presidenciales en Presidencial. 2025. Entonces, surge que Ecuador esté en una permanente campaña política que hace que se aplacen las decisiones que son duras, pero al mismo tiempo responsables con el país para poder tomar algo concreto y un accionar plausible en beneficio de todos los ciudadanos. Y el tema de los combustibles sigue siendo un latrocinio para el Estado. El Estado, y no solo el Estado, me refiero a todos los ciudadanos y en específico los ciudadanos más pobres. Quienes acceden al subsidio a los combustibles son las personas de los estratos más altos, de los quintiles más altos de la sociedad. Ellos son los que más se benefician de dicho subsidio. Si eso no se corrige, lo único que estamos haciendo es hacerles a los ricos más ricos y a los pobres un poquitín menos pobres con esta ayuda en tema de los combustibles. Y el grave problema, que yo siempre indico a mis estudiantes de economía, es que hay un grave error de concepto en el tema de los combustibles. Es que cuando un gobierno quiere implementar una política de subsidios que es totalmente válida y está en total potestad, el gobierno subsidia a grupos de interés, a personas en específico, a empresas, a sectores vulnerables que realmente lo necesitan. No se pone un subsidio al precio, porque si se pone el subsidio al precio, como es el caso de los combustibles, cualquiera que pueda pagar dicho precio accede al beneficio de los subsidios. Entonces, ese es un error de concepto de fondo. Lo que debería de pasar es que se liberen los precios de los combustibles y focalizadamente, ya sea con una tarjeta, ya sea con un mecanismo focalizado, entregar el subsidio para comprar a aquellas personas que realmente lo necesitan. Y ese es el principal objetivo. Yo en primera instancia, y este es mi criterio personal, yo haría dos etapas del proceso de optimización y de focalización de los subsidios. El primero sería liberar el precio, ¿ok? Y al liberar el precio, yo estoy corrigiendo muchas de las ineficiencias que hay, que se lleven combustible por las fronteras, que se lleven combustible por el contrabando, que se lleven combustible para el proceso de fabricación de drogas en el tema del narcotráfico. Y por otro lado, ¿no es cierto?, entregaría a las personas, a todas las personas, sin restricción, una tarjeta de uso de consumo del combustible a través de una entidad financiera pública, de tal forma que yo pueda controlar y tener la información de la persona a la que estoy entregando el subsidio, puedo cruzar con el número de autos que tiene, puedo cruzar con el impuesto a la renta que ha pagado, puedo cruzar con el monto de remuneración que recibe con la seguridad social, y de esa manera lograr una focalización mucho más centrada, mucho más objetiva y sobre todo que beneficie a quienes menos recursos tienen. Esa debe ser la lógica, pero en principio es liberar los precios. Perfecto, estamos con Rodrigo López, él es catedrático de la Universidad de San Francisco de Quito. Voy a dar paso a cabina, ahí está Alberto Quintana, tiene más inquietudes para usted, Rodrigo. Gracias por contestar las mías. Alberto. Gracias. Y dándole la bienvenida ya a Eduardo Mendoza Estrada. Siga con la entrevista, por favor. Sí, perfecto, estás? muchas gracias. Tal? ¿Cómo vas? ¿Va usted o voy yo? No, vaya. Ya está bien, perfecto. Ok, ya me comienza a filmar cuando yo le diga, no se preocupe. Bueno, ok, como le decía, Rodrigo, quiero hacerle una consulta, y es lo que está sucediendo en este momento, porque está sucediendo ahorita, ok, y es marzo. Estamos a 15 días, un mes
de que empiecen las clases. Y hay un grave problema. Me han llamado, no uno, 3 amigos que no saben cómo le van a pagar el colegio a los niños. ¿Qué medidas se puede hacer en este momento? Porque el problema del país está sumamente grave, el tema económico está sumamente grave. Hay gente que está atrasada 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses con los sueldos y no tienen para pagarle el colegio a los niños. Entonces, ante eso, ¿qué beneficio podría implementar el gobierno? Porque ahorita sí necesitamos una inyección, como le digo, de algo, económica, para comenzar a mover la economía. Cuéntenos un poquito. Sí, definitivamente, y eso se ata a lo que mencionaba al principio, de que al tener el Estado una crisis fiscal y no tener recursos para pagar a sus proveedores, se retrasen sueldos, etcétera, lo que ocasiona es una ruptura en la cadena de pagos. Pongo un ejemplo. Si es que el gobierno le debe a una empresa de seguridad que provee el servicio de guardianía a una institución pública y el Estado no le paga el servicio prestado a la empresa no tiene tampoco cómo pagar los sueldos a los guardias. Y ahí el retraso, ¿no es cierto? Si es que el gobierno no le paga a la empresa de seguridad, la empresa de seguridad no tiene cómo pagar a los guardias y los guardias a su vez no tienen recursos para pagar los alimentos, los arriendos, las pensiones de las clases de los hijos, etcétera, etcétera. Entonces ahí surge el problema, porque hay una ruptura en la cadena de pagos. Y de hecho, aparte de esa ruptura, hay una crisis de liquidez dentro de la economía. No hay dinero, no hay liquidez. Y eso se ve como un reflejo del aumento de las tasas de interés pasivas que pagan tanto bancos como cooperativas. Ahora, los bancos están pagando un promedio del 8,85% en pólizas de inversión. Las cooperativas están superando el 10%. ¿Y es por qué? Porque están compitiendo para capturar ese poco ahorro privado que existe dentro de la economía y transformarlo en más crédito. No se pueden acceder a recursos internacionales por el alto riesgo país. Entonces, lo único que le queda al gobierno es, primero, el tema del aumento del IVA, que sin duda le va a dar un poco de oxígeno, pero al final del día también retira parte de ese excedente del consumidor, de los ciudadanos, para trasladarlo al gobierno. Y dos, la suscripción con el programa, con el Fondo Monetario Internacional. Esa es la vía, porque esa inyección de recursos adicionales lo que va a permitir es que el gobierno inyecte ese dinero en la economía y se restablezca la cadena de pagos de manera temporal. Y otra de las cosas que también va a reanimar la economía o reactivar la economía formal es el tema del beneficio de la reducción del IVA de la construcción. Recordemos que la construcción es la actividad económica que más dinamismo genera y sobre todo genera también un empleo formal. Digamos que en promedio un proyecto constructivo dura unos 18 meses. Entonces, de esos 18 meses lo que está haciendo es generar más trabajo, más dinamismo, más empleo para que se siga moviendo. Pero claro, las decisiones de proyectos inmobiliarios no se toman de la noche a la mañana, sino toman un tiempo de unos 3, 4 meses en la planificación para que arranque. Entonces, todas esas medidas están contempladas para poder un poco reactivar ese esquema que les decía y no crecer al 0,8%, sino crecer un poco más. He ahí el problema y he ahí la urgencia que tiene el gobierno de suscribir un programa con el Fondo Monetario Internacional. Perfecto, en efecto, Rodrigo, pero a mí me preocupa mucho el tema de la subida del IVA para temas básicos, como por ejemplo puede ser en ciertos casos la misma educación, la comida o las medicinas, porque de todos modos, incluso la comida, como le digo, hay restaurantes que van a tener que subir el IVA y ya comer afuera, ya el almuerzo que te costaba $2, $3, te va a costar $2, $3.50. Entonces, y va a incrementarse el valor y comprar comida va a seguir siendo caro y haciendo cosas va siendo una complicación. Cuéntenos un poco. Como le digo, yo voy a la gente de a pie, porque como le digo, a mí me parece que las medidas monetaristas son divinas. A mí me encantan las medidas monetaristas, pero son muy a largo plazo. Y aquí tenemos un problema de hoy que es la comida. O sea, como le digo, en algún momento, por si acaso, tampoco quiero ser, que implementar un modelo de gasto como en algún momento tuvimos, pero aquí tenemos que resolver el tema de la papa. Sí, definitivamente. Y a ver, o sea,
Yo creo que hace falta un elemento adicional al gobierno, porque, a ver, si yo te devuelvo la pregunta y te digo, ¿estás de acuerdo con que se haya generado la declaratoria de conflicto armado interno para traer un poco más de tranquilidad y de seguridad a las familias, a los ciudadanos, a las personas de a pie, como tú lo mencionas? Yo estoy muy seguro que la respuesta va a ser sí. Pero resulta que movilizar y tener en permanente movilización a militares y policías, mantenerlos en territorio, controlando el tránsito, controlando el tráfico de drogas, tiene un costo adicional que antes no lo teníamos. Entonces, si como sociedad nosotros le exigimos al gobierno que haga algo en tema de seguridad, la sociedad también debe de apoyar el hombro y pagar esta contribución, sea buena, sea mala, pero hay una contribución que hay que hacer de parte de los ciudadanos y nosotros mismos pedimos ese incremento de seguridad. Por otro lado, si es que el gobierno también no hace su tarea de reducir, focalizar y mejorar los gastos, que probablemente son gastos improductivos, ahí quien solo está poniendo el hombro es el ciudadano. Y eso tampoco es justo, eso tampoco es coherente. Y se impacta en lo que tú mencionas. El IVA va a llegar a ese almuerzo que antes costaba 2.50, lo van a subir 3 puntos adicionales. Si bien es cierto, los productos de la canasta básica no contemplan IVA o no cargan IVA, sí va a haber un proceso de ajuste pequeñito, no diría que debería ser significativo, y ahí hay que tener mucho ojo en los esquemas especulativos de los intermediarios, que pueden aprovechar este momento para sacar ventaja, pero para eso está en el tema de gobernaciones, etcétera, por controlar estos esquemas de especulación. Pero te digo, o sea, como sociedad también debemos de poner y apoyar el hombro en esta situación difícil de conflicto armado interno. Si es que no hubiera esa condición, el gobierno no podría exigirnos más, ¿ok? Yo creo que esa le da una condición especial, el mantener una guerra interna contra el narcotráfico, a la cual hay que, como ciudadanos, sumarse y apoyar. Gracias, Rodrigo. Agradecerle a Rodrigo López, profesor de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. La verdad, siempre pues los micrófonos aquí están abiertos para usted. Agradecerle. Buena tarde. Muchas gracias. Alberto. Sí, qué bien, ¿no? Escuchar también desde la academia estas opiniones. Contarles rápidamente, ¿no? Acaba de concluir en Buenos Aires la sesión de la Cámara del Senado y una cuestión bastante anecdótica, Luisa y Eduardo, ¿no? Allá es a la inversa. La Cámara Alta, la del Senado, trata primero, en este caso, lo que tenía que ver con este decreto de necesidad y urgencia. ¿Y saben que votaron en contra? Ha rechazado el Senado el DNU 70-2023, que era esta herramienta que quería utilizar el presidente Javier Milei, ¿no? Para poderle dar impulso pues a todas esas reformas. Es la primera vez en la historia